No vivimos en un sistema ingobernable todavía, pero sí hay déficit de gobernabilidad. Tenemos un sistema presidencial que es tan arcaico como el que se fundó en 1824, pero se han adicionado instituciones democráticas como el pluralismo en el Congreso o instituciones de vanguardia jurídica como el Tribunal Constitucional, que justamente tiene como objetivo velar porque nadie contravenga lo establecido por la Constitución. Cuando no se entiende esa función y cuando entre quien encabeza al gobierno y quienes integran al Tribunal Constitucional se dan desencuentros tan crispantes, entonces las instituciones tienden a dar rendimientos decrecientes. ¿Qué lo mutila? La existencia de un presidencialismo absolutista como el que todavía tenemos. Querido Diego Valadez, qué gusto poder platicar contigo. La verdad es que, platicamos ahora un poquito fuera del aire, ¿no? Ya yo conozco tu trayectoria, creo que eres alguien muy conocido, no solo en la academia, sino en el ámbito público y como un gran pensador y hacedor de instituciones. Y bueno, qué gusto, qué alegría, te doy la bienvenida que estés con nosotros en esta ocasión. Gracias, Felipe. Para mí es muy grato, sobre todo porque tengo el privilegio de haberte conocido siendo tu estudiante. Así es. De manera que es muy satisfactorio para cualquier profesor universitario ver cómo se van desarrollando y consolidando quienes pasan por nuestras aulas y luego siguen contribuyendo al desarrollo de la universidad, como es tu caso. Te felicito y me da un gran gusto estar aquí. Igualmente. Y para hablar de un tema, Diego, que es fundamental y que es el futuro y la construcción de instituciones democráticas en este país, que tanto nos han costado, que tienen una historia compleja, y quisiera yo empezar esta conversación por ahí, un poquito desde tu punto de vista, que nos des brevemente, porque es muy amplio el tema, pero ¿cómo ha sido este proceso de construir instituciones en este país? Y sobre todo el proceso democrático de México, rápidamente, para ti, ¿qué lo ha marcado? ¿Cómo inicia? ¿Y cómo se da lo que han llamado este proceso democratizador? Es muy complejo decirlo de una manera que resulte inteligible, porque nuestro proceso ha sido un proceso muy accidentado, Felipe. Ha sido de construcción de instituciones y también de destrucción de instituciones. Ese proceso oscilante tiene una ventaja, y es que el balance indica que la construcción ha sido más consistente que la destrucción. Pero te lo voy a poner así. Creamos un sistema progresista en 1857 con una constitución que establecía una importante participación política del Congreso, y luego vino como respuesta una dictadura, la porfiriana, que hizo retroceder la vida institucional del país. Después tuvimos una constitución como la de 1917, una constitución progresista, pero no democrática. Esto es, los constituyentes estaban convencidos de que había que hacer un sistema presidencial muy fuerte para salir de la guerra civil. Después le fuimos adicionando instituciones democráticas y fuimos democratizando la Constitución. Pero ahora tenemos una ola inversa que va por el rumbo de la limitación de la democracia en el país, particularmente en cuanto a la reducción de los espacios que se le dan al Congreso y de los espacios que se le dan al Poder Judicial Federal. Entonces, este proceso oscilante de la construcción y la destrucción de instituciones es una de nuestras características. Por eso dije que es difícil de entenderlo, pero también reitero, el balance es favorable y lo será en el futuro. Estoy seguro de que vamos a tener, en la generación de la que tú formas parte, van a tener una democracia muy sólida, porque en este momento la sociedad mexicana está más consciente que nunca de sus necesidades de democratización. Y creo que es el deseo, ¿no? De al menos desde un punto de vista democratizador, pues que se siga consolidando, y como dicen siempre es perfectible, ¿no? Pero creo que sí vamos en esa avanzada, o al menos es el deseo
pues de muchos mexicanos y mexicanas, ¿no? De seguir construyendo estas instituciones. Y quisiera un poco para entender cómo definir, ¿no?, estas instituciones que han sido democratizadoras, o sea, ¿qué entiendes por la idea de una institución democrática? Y para ti, ¿cuáles son esas 5 o 10 instituciones, porque sé que son muchísimas, que dan cauce hoy por hoy a esta vida democrática que tenemos? Mira, Felipe, las instituciones son sistemas normativos que tienen una proyección en el tiempo y que ofrecen una serie de resultados. Un problema que tenemos, y lo tienen en todas partes, es poder conciliar los objetivos de las instituciones y hacerlas compatibles entre sí. Por ejemplo, si queremos fortalecer al sistema representativo, lo normal es darle fuerza a los partidos políticos y darle fuerza a los congresos. Si se dice que se quiere fortalecer el sistema representativo, pero solo desde una perspectiva electoral y no desde los efectos que esa elección pueda producir en la integración y en el funcionamiento del Congreso, entonces solo se está construyendo una parte. Ahora, me preguntas, ¿cómo puede preverse que se va a desarrollar el sistema institucional mexicano? Creo que sin tener una bola de cristal, sino simplemente guiándonos por lo que ha sido el desarrollo del país, por lo que es el entorno internacional, porque también el contagio democrático cuenta, y considerando una sociedad que ha venido madurando de una manera muy significativa en las últimas décadas, es posible decir que el futuro democrático de México debe verse con optimismo. La incógnita está en qué tan lejano o qué tan cercano está ese futuro democrático. Todo lo que todos queremos es que ese futuro llegue muy pronto. O inmediato, ¿no? Inmediato. Pero no es tan fácil que llegue pronto y no necesariamente ha sido así. Porque además ningún proceso social transformador de cambio ocurre, ¿no? O sea, lleva décadas, procesos, ¿no?, que tardan años en consolidarse y en dar respuesta, ¿no?, a estas necesidades de la sociedad. Las instituciones funcionan en un contexto. Y es ese contexto el que va dando también no solo el rumbo, sino el ritmo que van teniendo esas instituciones. Hablabas ya un poco de esta definición de cómo entender las instituciones democráticas, pero ¿para qué sirven? Es decir, para el ciudadano en la vida, digamos, eso en un poco en la teoría de la democracia creo que lo podemos entender muy bien, cuál es su función, cuál es su razón de ser. Pero eso en el día a día, digamos que a veces hay esta crítica, ¿no?, de esta desconexión de la política en la teoría y en la vida práctica o en lo que vivimos pues todos al salir a la calle. Pero ¿tú qué dirías a quien se pregunta para qué estas grandes instituciones? ¿Por qué su existencia? ¿Por qué es importante defenderlas, consolidarlas y sobre todo irlas, como bien dices tú, perfeccionando para que nos den estos resultados o estas garantías que todos deseamos, ¿no? Felipe, la institución, como te decía, es un sistema normativo, pero el sistema normativo se hace objetivo en un nombre específico que recibe la institución, por decir Congreso, o por decir Presidencia, o por decir tribunales, y la relevancia que tiene para los ciudadanos, como tú y yo y todos los millones de ciudadanos, es que podemos tener un referente que significa un factor de seguridad. Lo que no puede tener ningún ciudadano es una vida social sin referentes. Esto es, sin elementos de guía que le den la convicción y la certidumbre de que puede programar su propia vida porque hay un espacio que le garantizan las instituciones que es el punto de referencia y de certeza para su desarrollo. Si alguien quiere emprender un estudio, o alguien quiere constituir una familia, o alguien quiere simplemente irse de viaje a un lugar del país, requiere un factor de seguridad para saber
que su proyecto, el de cortísimo plazo como un viaje, o el de largo plazo como formar una familia, o el de largo plazo o mediano plazo como el de realizar un estudio y desarrollar una profesión, todo eso tiene que hacerse en un contexto de certidumbre. Esa es una de las funciones de las instituciones públicas, darle certidumbre a la sociedad en su conjunto y a cada uno de sus miembros en particular. Y hablando un poquito, que creo completamente lo que estás diciendo, o sea, creo que al final estos marcos normativos de referencia pues son los que nos permiten hacer una vida, ¿no? Y saber efectivamente que vas a salir a la calle y que vas a regresar a tu casa y que hay un sistema de justicia que está ahí, un sistema electoral, en fin. Yo creo que esta coexistencia de la que hablas pues es fundamental para entender esto. Y yo pensando en la certidumbre y en el momento particular que vive el país políticamente, ¿no? El surgimiento de una nueva clase política, de nuevos actores, de un cambio, ¿no? En el partido del poder. Hoy se habla, hay quien ha hablado de esta defensa hacia la democracia y en términos, pues yo te quería preguntar, ¿tú ves, o sea, tú crees que vivimos un momento de defensa de la democracia? ¿Crees que es una defensa permanente? O sea, ¿cómo entiendes tú esta expresión? Y si actualmente ves algún riesgo particular de esta vida democrática que hemos construido pues yo te diría en mucho tiempo, pero particularmente en las últimas décadas, ¿no? En este momento veo muchos riesgos, Felipe, porque las instituciones están presentando dos fenómenos, desde mi punto de vista, muy adversos. Una son instituciones arcaicas que no se compaginan con instituciones modernas. Y dos, entre estas instituciones, las arcaicas y las de vanguardia, hay una tensión y en ocasiones un conflicto que tiende a paralizarlas o a distorsionar sus efectos, sus objetivos, su funcionamiento. Y eso se traduce en algo que se conoce como déficit de gobernabilidad. No vivimos en un sistema ingobernable todavía. No existe eso que se suele decir de un Estado fallido. Claro. Cuando se habla de Estado fallido, se incurre en una contradicción. Si el Estado es fallido, ya no es Estado. Claro. Pero sí hay déficit de gobernabilidad. ¿Qué digo cuando hay instituciones arcaicas que coexisten con instituciones de avanzada y que, por supuesto, tienden a entrar en colisión? Bueno, tenemos un sistema presidencial que es tan arcaico como el que se fundó en 1824 o como el que se reafirmó en 1917 para salir de la guerra civil. Como ya dije, se requería entonces un ejecutivo con alta concentración del poder. Pero se han adicionado instituciones democráticas como el pluralismo en el Congreso o instituciones de vanguardia jurídica como el Tribunal Constitucional, que justamente tiene como objetivo velar porque nadie contravenga lo establecido por la Constitución. El Tribunal Constitucional no es otra cosa que un guardián de la Constitución. De acuerdo. Cuando no se entiende esa función y cuando entre quien encabeza al gobierno y quienes integran al Tribunal Constitucional se dan desencuentros tan crispantes como los que estamos viendo, entonces las instituciones tienden a dar rendimientos decrecientes. O cuando hay un Congreso plural, pero se trata de implantar y de regirlo y de conducirlo con las prácticas de la vieja hegemonía que teníamos antes de instituir la democracia electoral en México, entonces también el sistema representativo comienza a entrar en crisis. Cuando hay un sistema representativo, por ejemplo, en el cual no se le da a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores la posibilidad de opinar sobre las acciones de gobierno o de investigar sobre las decisiones o las acciones o las omisiones de quienes tienen a su cargo el Poder Ejecutivo, entonces encontramos pues que se trata de un organismo representativo mutilado. ¿Qué lo mutila? La existencia de un presidencialismo absolutista como el que todavía tenemos.
esta contradicción entre la naturaleza, la estructura, las atribuciones y las expectativas que hay con relación a las instituciones hace que estemos padeciendo los efectos de un déficit de gobernabilidad que se traduce en corrupción, en violencia, en bajo nivel de ingresos, en carencia de acceso a la riqueza pública y a la salud, a la justicia. Claro. Y digamos, un poco, me encanta que además hayas traído a la conversación esta idea de gobernabilidad, que creo que no es de ahora. En México, por lo menos la última década, si nos vamos para allá, un poquito más. O sea, creo que hemos vivido, ¿no?, con el fenómeno de la violencia, ha abonado mucho esta idea de la ingobernabilidad. ¿Cuál es la respuesta un poco a contrarrestar este déficit? O sea, instituciones más fuertes, ¿cómo las fortalecemos, ¿no? Es decir, un poco la teoría que nos dice respecto a esto, ¿no? Se han dado dos fenómenos de lo más interesante. Por un lado, la sociedad ha tenido una respuesta muy vigorosa, que se traduce de muchas maneras. Hay organizaciones de la sociedad que tienen una agenda importante en diferentes ámbitos. Tienen agenda en materia de derechos humanos, o en materia de transparencia, o en materia de combate a la corrupción, o en materia de asistencia social. Por otra parte, también la propia sociedad ha respondido construyendo el mejor momento mediático en la historia de México. Y tú estás en un medio y lo sabes. No lo digo por halagarte y a quienes hacen y trabajan en este medio. Pero México siempre ha tenido buen periodismo. Lo tuvimos para compensar en el periodo de la dictadura santanista. Lo tuvimos en el periodo de la dictadura porfiriana. Ahí estaba, por ejemplo, el hijo del Aguizote. Lo tuvimos durante el periodo de la hegemonía de partido, del priismo. Tanto que en México, tú lo estudiaste en la facultad porque es una gran escuela, no solo de política y de administración, también de comunicación y de sociología. En México, por ejemplo, desarrollamos una modalidad de comunicación muy especial, muy atípica, muy atípica, que es la columna política. Entonces, aún en el periodo de la hegemonía, del control de los medios de comunicación, se permitía esta válvula de desahogo que era la columna política. Entonces, el periódico atendía las indicaciones o las sugerencias en cuanto a la proyección de las noticias que le interesaban al poder, pero había una columna donde se decían muchas cosas que estaban ocurriendo, no en la superficie, sino en los espacios oscuros, ¿no?, del poder. Exacto. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? El mejor periodismo que ya hemos tenido en nuestra historia, que, repito, no ha sido un mal periodismo. Exacto. Y entonces hoy el periodista es de investigación, el periodismo es de investigación, de opinión, de orientación, y hecho en un espacio de libertades, porque no podemos desconocer que sí hemos ganado y que conservamos un espacio de libertades en el país. Entonces, esta parte de la sociedad ha avanzado mucho. Y del otro lado, tenemos a la sociedad política, donde hay políticos de vanguardia que compiten y conviven y coexisten con viejos esquemas políticos. Evidentemente ganará la modernidad, Felipe. No, y en esta un poco carrera, ¿no?, la sociedad se transforma también muy rápido. Por supuesto. O sea, creo que se ha complejizado de una manera como vivíamos en el siglo XIX, como vivimos el XX y ahora, y a veces las instituciones no se transforman a la rapidez que la sociedad cambia, ¿no? Y es también esta gran contradicción, pero puesta en escena de eso, ¿no? Como una institución da respuesta a esa realidad y a ese momento, ¿no? Se dan los dos fenómenos. Hay una sociedad que hace una revolución, como fue el caso de 1910-17, y hay una constitución que, además de recoger las exigencias de la revolución, genera hacia adelante formas de conducta y de organización social de vanguardia, como fue el establecer un artículo como el 123 o como el 27 o como el 3º. Entonces, cuando entran en sinergia la sociedad y la institucionalidad,
se producen cambios asombrosos. Oye, hablando de instituciones, tú perteneces a dos grandes instituciones de este país, el Colegio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un poquito una pregunta más personal, pero desde tu punto de vista, desde tu sentir como miembro de estas dos grandes comunidades que están ahí, que además creo que han dado en momentos democráticos del país no solo mucha luz, sino han orientado, creo que la han construido en gran medida. Pues eso, ¿qué papel crees que han jugado estas dos? Pero podemos hablar de muchas otras, ¿no? Instituciones que le han dado a la vida democrática de este país. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio Nacional, digo, porque perteneces ahí, podremos hablar de otras, pero este tipo de instituciones, ¿por qué son tan importantes? El Colegio Nacional es una institución pequeña, pero es una caja de resonancia de las diferentes inquietudes que se dan en el país, porque está integrado por 40 personas que proceden de las ciencias exactas, de las ciencias químico-biológicas, de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes. Y entonces ese ensamble hace que se trate, digamos, de un pequeño senado cultural. Exacto. Del cual surgen muchas ideas. Y que es el reflejo de las otras grandes instituciones. Y de la gran diversidad de pensamiento del país, porque ahí convergen todas las posturas, ideologías. Todas, ¿no? y todas en una gran armonía en cuanto a que nos sintonizamos en el objetivo de contribuir al bien del país, de la cultura nacional, digamos, desde diferentes posiciones profesionales e incluso ideológicas. Y la universidad, bueno, la universidad se ha caracterizado por ser el fundamento de los grandes cambios que México experimentó para hacer posible lo que es hoy. Digamos, los grandes proyectos constructivos los hicieron los egresados de ingeniería de la UNAM. Los grandes proyectos de salud pública los hicieron también los egresados de la UNAM. Los grandes proyectos jurídicos los hicieron los abogados de la UNAM. Y así, los grandes proyectos en materia de economía, de desarrollo social, puedo abundar en muchos elementos. Hoy la universidad sigue siendo un espacio importantísimo de la reflexión del país, pero tenemos una ventaja: ya hay una red de universidades públicas en el país que está contribuyendo a los cambios del país y de cada entidad de una manera muy acelerada, y eso da un gran gusto. Sin duda, y además un gran privilegio a quienes tenemos o tuvimos la fortuna de ser y de pertenecer ahí aún. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Sin duda. Y un poco por la coyuntura de que estamos viviendo, que vive la universidad en estos momentos, y esta idea que para muchos suena bien, pero quisiera conocer tu punto de vista de la idea de la democratización del proceso de la UNAM, ¿no? Yo creo que tiene una forma de gobierno que pues sin duda se podrá discutir, comentar, pero que funciona y funciona bien, que a la universidad le ha dado un cauce, es una sociedad madura, que ha encontrado estas vías de representación que pueden ponerse a discusión sin duda, o a una profunda reflexión, pero hoy que hay muchas posturas, te diría yo hasta presiones por esta idea de democratizar la UNAM en sus procesos de selección, pero particularmente ahora del rector. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? O sea, ¿cómo ves esta idea de la democratización de la UNAM? ¿O si ves que puede haber nuevas vías de representación al interior? Un poquito conocer tu punto de vista. Yo soy partidario de una modernización institucional de la UNAM, que no necesariamente implica la modificación de su ley orgánica. La ley orgánica de la UNAM tiene 78 años, es de 1945, y sigue siendo una ley funcional fundamentalmente porque es una ley de principios, es una ley muy sencilla. Entonces permite la adaptación a los cambios sin ningún problema. Esta modernización se ha dado en el pasado y se tiene que seguir dando en el futuro. Digamos, en el pasado, ¿qué
que ocurrió? Se descentralizó la universidad, se modificaron las estructuras académicas, por ejemplo, con la creación de las primero escuelas nacionales de estudios profesionales y ahora facultades de estudios superiores. Esto es la universidad. Se generó una nueva forma de investigación, es de los años 60. Entonces creo en la modernización. No utilizo de manera deliberada el concepto de democratización de la universidad por una razón. Porque el concepto democrático corresponde al de una sociedad política. En cambio, la sociedad académica se rige por otros principios, no por el principio de la competencia excluyente, que es la que se da en un proceso de democrático, sino de la competencia cooperativa. En la universidad no competimos para excluir a nadie, sino para cooperar con todos. Entonces es una mecánica totalmente distinta, lo cual no implica que tengamos mejores sistemas participativos y de integración comunitaria. Y es donde creo que se tiene que poner el énfasis hacia el futuro. No, y que hoy la Junta de Gobierno es el primer proceso que a mí me toca vivir, pero digamos, o sea, ha hecho mucho énfasis en escuchar a todos, ¿no? En generar estos mecanismos aún en esta norma que hoy tenemos, pero de abrirse a ser escuchadas todas las partes, ¿no? Las ideas. Yo creo que eso también hay que poner el énfasis, o sea, hay un esfuerzo institucional por responder también a esa demanda, ¿no? Así es, y de hacer de la universidad todo un conjunto de lo que llamamos comunidad. En digamos, las leyes o las normas de la democracia son las que regulan la civilidad de los procesos de contención en los cuales unos ganan y otros pierden. Claro. En una comunidad como la universitaria no debe haber ni vencedores ni derrotados, porque no se trata de que compitamos entre nosotros para tener unos el poder frente a otros. Todos debemos contribuir a ese concepto de comunidad, donde todos tenemos cabida y donde todos somos necesarios. Coincido plenamente con lo que estás diciendo, y ahí quisiera preguntarte yo el papel, ¿no? O sea, en la inversa, o sea, ¿cuál es el papel que juegan los investigadores, la academia, ¿no? En esta defensa y construcción democrática, ¿no? Defensa de las instituciones y construcción democrática, o sea, de gente como tú, digamos, como muchos colegas, ¿cómo te asumes en esa participación democratizadora del país? Bueno, la democratización del país efectivamente nos requiere a todos. Al trabajador, al ama de casa, al estudiante, al profesional, al académico, al artista, absolutamente a todos, a la mujer, al joven, al viejo, como es mi caso. Todos tenemos que participar y estamos participando en esta democratización. ¿Cuál es la expectativa que yo advierto más cercana? Que en una sociedad que sin duda se ha vuelto una sociedad muy crítica y muy participativa, en especial en los últimos, en lo que va del siglo, digamos, el siglo XXI ha sido un siglo en el que hemos vivido varias transiciones políticas, de manera que ya le perdimos el miedo a cambiar de partido en el gobierno. Claro. Y a cambiar de mayoría en el Congreso. Vivimos la experiencia de eso, o sea, de ver, ¿no? En los últimos 20 años ha habido alternancia tres gobiernos, tres partidos, fuerzas políticas, y todos los partidos prácticamente han estado en el gobierno. Claro. Y en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales. Allí se tenía temor en el siglo XX. Todavía en las postrimerías del siglo XX se veía como una cosa, un factor de incertidumbre. ¿Qué pasará con la sociedad cuando el que gobierne no tenga experiencia o gobierne con otras ideas? Y ya vimos que nos fue bien, que pudimos mantener nuestras libertades. Lo que no hemos tenido es una consolidación de la democracia en el orden de construir las instituciones de gobierno y de representación política que le den sentido a ese cambio que la sociedad ha impulsado. Ha sido mejor la sociedad que sus dirigentes políticos, pero advierto que se está fraguando también una nueva generación, una generación joven,
que no tiene las ataduras de las generaciones del pasado en cuanto a inhibiciones democráticas, al contrario, tiene confianza en la democracia, de manera que creo, y hace un rato dije que no sabemos qué tan pronto va a llegar el futuro democrático, yo creo que va a llegar más pronto de lo que nos imaginamos. Se van a acelerar mucho los tiempos del cambio democrático en el país, y creo que esto lo veremos en cuestión de, no de decenios, ni de lustros, yo creo que de años. Como de tardó años. En llegar, ¿no? Para tu generación mucho. Tardó mucho, ¿no? En fin. Tardó mucho. Yo sí creo que veremos con mayor rapidez, o al menos, repito, ¿no? Es el deseo de muchos. Oye, quisiera, un poco para ir concluyendo, la idea de pluralidad, ¿no? Y justo de estos nuevos entornos que hoy estamos viviendo, las redes sociales, los nuevos espacios de deliberación pública, política, ¿no? La opinión pública se ha abierto, o sea, a través de nuevos medios, lo decías tú hace un momento, la prensa juega un papel importante, pero la idea de pluralidad en la democracia, o sea, ¿cómo entender y cómo entenderlo como un valor, ¿no? Como algo en positivo, frente pues, a un momento en donde la narrativa pareciera ser que si piensas distinto, estás en contra de la propia democracia, ¿no? Y yo creo que algo que es central es entender la idea de pluralidad y por qué es positiva y por qué es buena y por qué creo que tendríamos que estar mirando más hacia esta pluralidad de ideas que esta concentración y visión hacia un solo sentido. El país es por definición una sociedad plural en todos los sentidos. En el sentido cultural tenemos múltiples formaciones, en el sentido vocacional, en el sentido contextual, cada espacio del país tiene sus propias características. Yo soy de Sinaloa y pues los estilos de vida de Sinaloa son muy distintos a los estilos de vida de Yucatán, por ejemplo. Y dentro de Sinaloa hay estilos también en el norte y en el los sur. Los moches no es lo mismo que Mazatlán, que Culiacán, ¿no? Así es. El pluralismo, por tanto, está generando su propia dinámica. Y el único factor que permite que se dé la conciliación, que permita seguridades y libertades para todas las expresiones que se dan en el país, en el sentido político, en el sentido cultural, en el sentido lingüístico, en el sentido religioso, en todos los ámbitos de la vida social, es que se garantice que el pluralismo exista y básicamente a través del sistema representativo. Solamente que hay algo que nos falta, Felipe, que sea un pluralismo con consecuencias. En este momento estamos tranquilos en cuanto a que nuestro voto es respetado y que todas las expresiones del espectro político, desde la izquierda más conspicua hasta la derecha más recalcitrante, hay de todo. El abanico electoral es muy grande, ¿no? Es muy grande y casi todo está representado en diferentes dimensiones, pero está representado en nuestros congresos locales y federal. Lo que falta ahora es darle consecuencias a ese pluralismo. Por ejemplo, en todos los sistemas democráticos, las mayorías gobiernan y las minorías controlan. En el caso mexicano, solamente tenemos la mitad de la hipótesis. O sea, sí, las mayorías están gobernando, pero las minorías no están controlando. Los pesos y contrapesos, ¿no? Los pesos y contrapesos. Y eso es lo único que permite que se trate entonces de un pluralismo eficaz. Lo que tenemos es un pluralismo formal, porque sí estamos representados, pero no un pluralismo eficaz. Esa representación todavía no tiene consecuencias. Tenemos que darle entonces al sistema representativo mexicano facultades para intervenir en la definición de los programas de gobierno, para controlar a quienes gobiernan y evaluar sus resultados. Y si no dan resultado, los gobernantes, no aplicarles la revocación del mandato a los presidentes, sino a la revocación del mandato a los colaboradores de los presidentes,
Pues no se trata de que cada 3 años en la totalidad del país se manifieste por un presidente, sino de que cada vez que es necesario, si es cada semana o cada mes o cada trimestre, quienes nos representen puedan verificar la calidad de quienes están gobernando con el presidente o con los gobernadores y removerlos o conservarlos. Ese es un pluralismo eficaz que nos permite entonces convertirnos en una sociedad gobernante y no solo en una sociedad gobernada como somos en este momento. Híjole, pues creo que nos dejas claves, Diego. Yo quisiera seguir platicando contigo, tenemos que ir cerrando. Nada más, un poco a manera de conclusión, esto que te preguntaba yo hace un momento, o sea, ¿qué momento vivimos de nuestra democracia y cómo seguirla construyendo? Porque yo creo que hay una preocupación, como dices, hoy hay una sociedad mucho más consciente, participativa, y creo que hemos ido aprendiendo todos de esa construcción de la democracia, ¿no? Pero ¿cómo hacer que ese futuro democrático que ya apuntabas tú llegue y no tarde tanto en llegar? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a ese papel que juega la ciudadanía frente a la democracia, frente a los momentos que estamos viviendo, y particularmente quizá los jóvenes, ¿no? Que yo sí creo que los jóvenes, que yo ya no soy tan joven, comparado conmigo eres jovencísimo, juegan un papel fundamental en esa transformación y en esa consolidación, ¿no? Felipe, muy sintéticamente dicho, a pesar de la crispación que existe en el país y de las tensiones que generan los lenguajes de descalificación que se usan de uno y otro lado, la sociedad mexicana se caracteriza por ser una sociedad de la esperanza y tiene muy buenas razones para tener y alentar esa esperanza. Yo estoy convencido de que vamos a tener un futuro, antes dije democrático y que no sabía qué tan lejano estaba, ahora te puedo decir que será un futuro democrático y estoy también seguro de que no tan lejano. Pues ahí está, y bueno, eres esperanzador, o sea, es esperanzador escucharte y escuchar lo que nos dices. Pues gracias, Diego, por estar aquí. Qué honor, qué orgullo, qué privilegio, y pues esta es tu casa. Es un privilegio para mí estar en esta gran experiencia y expresión de la joven y talentosa forma de expresión periodística del país. Mi enhorabuena para ti y para todos quienes hacen posible este medio.